En- Vamos a cambiar ya de tema, vamos a ver artículos epidemiológicos. Sucede que los artículos epidemiológicos tienen una característica muy interesante, ¿no? Que intenta ser representativa de toda población. O sea, a diferencia de un ensayo clínico donde no nos importa exactamente que sea representativa de la población, lo que interesa ahí es que el proceso sea aleatorio para la distribución de los pacientes. En un estudio epidemiológico, el proceso aleatorio es para la selección de pacientes, ¿ya? No para la distribución, sino para la selección. Ahorita conversamos un poco de las diferencias, ¿ya? Entonces, en ambos se hace un proceso aleatorio, sí, pero mientras que en el ensayo clínico el proceso aleatorio es para la distribución del tratamiento, o sea, recibe o no recibe el tratamiento, ese proceso es un proceso aleatorio. Aquí se hace un proceso de aleatorización para seleccionar a los participantes. ¿Bien? Al final, en ambos casos, existe un proceso aleatorio, pero vamos a ver las diferencias entre ambos. ¿Y por qué es importante esto? Porque, no estoy grabando, un modito. Un modito. Ya está grabando. Te decía, ¿por qué es importante un proceso aleatorio versus una aleatorización? Verán, nosotros cuando hacemos un proceso o cualquier tipo de procedimiento estadístico, lo que estamos haciendo en realidad es una inferencia estadística basado en un muestreo probabilístico. Si no existe este proceso de aleatorización o de distribución aleatoria, los procesos estadísticos que podamos calcular o inferir van a verse limitados, ¿ya? Y dado que aquí estamos trabajando con una población, el proceso aleatorio nos permite hacer inferencias hacia toda la población, ¿ya? Si es que no tuviésemos un proceso aleatorio detrás, no podríamos hacer inferencias hacia la población. Ya vamos a ver en qué nivel tiene que hacer el proceso aleatorio, ¿no? Este es un trabajo que felizmente pude ejecutarlo junto con la red de salud de Cusco, ¿no? Acá al final está mi profesor de estadística, ¿ya? Si ustedes creen que yo soy algo serio con el proceso estadístico, mi profesor de estadística lo es mucho más. Yo todavía estoy muy lejos de estar al nivel de mi profesor de estadística y lo invité a participar de este estudio. Y si bien yo hice el 80 a 90% del procesamiento de datos, en realidad mi profesor de estadística con un poco con que haya hecho ya complementa y hace que el estudio sea mucho mejor, ¿ya? Hay a veces que algunas personas no necesitan contribuir de la misma manera para que su trabajo sea incluso más importante, ¿de acuerdo? Entonces, participamos muchos acá de salud de Cusco, pero también de el MINSA y de otros lugares bueno, de varias partes de Cusco, ¿no? Dado que el estudio fue un estudio sobre la población de Cusco, se acudieron a todas las provincias, ¿no? Así que, sí, pues acá figura, ¿no? Eh, Chumivilcas, Pichari, la Convención y así, otros lugares más, ¿no? Pero bueno, a ver, comenzamos con Mario Atayupanqui. Mario, ok. Arturo Zapata. Arturo Zapata, ok. Marcia Cusi. Presente, doctor. Hazme un resumen del artículo. Disculpe, no lo escucho. Un resumen del artículo. Sí, doctor. Más que todo, el artículo, como ya mencionó usted,
habla acerca de lo que es la cero prevalencia, de lo que es el SARS-CoV-2, en lo que es, en lo que es el Perú. Más que todo esto se va a dar durante lo que es la pandemia del COVID-19 y va a destacar lo que es la diferencia de la prevalencia entre zonas urbanas, rurales y también algunos factores que van a influir dentro de esta propagación del virus. Eh, el, el artículo también menciona que se va a basar en una población de 5.394 personas de 13 provincias de la región, y en los resultados se va a ver que hay una prevalencia en zonas urbanas, prevalencia global que va a ser de 25.9% y en zonas urbanas que va a ser de 31.7% y en las zonas rurales que va a ser un poco menos, que va a ser de 21.1%. Y también el artículo hablaba que en estas zonas rurales, que aparte había otros factores que eran áreas rurales y que tenían otro factor que eran personas mayores de 60 años. Y también había otro que era por el contrario de las personas que tenían 12 años de educación, aumentaba lo que es el riesgo de cero positivo, y las provincias con mayor prevalencia que habían en el estudio eran Canchis, que era con 40.1%, mientras que Espinar, Acomayo y Paucartambo mostraron más bajas, que era de 15.4 y de 16.9. Aparte también el análisis también incluyó lo que son las variables altitud y lo que es densidad poblacional, que no mencionaba mucho, más que todo lo que es las poblaciones del este. Y ¿qué más? Y también el estudio ha destacado lo que son las limitaciones de lo que son los reportes de estos casos sintomáticos y la ecología en estudios anteriores, señalando que la cero prevalencia ofrece una mejor estimación de la propagación viral al incluir tanto a individuos asintomáticos como a aquellos que tenían fácil acceso a lo que es el servicio de salud. Ok. A ver, Natalie Ortiz. Presente, doctor. ¿Algo distinto que aportar, por favor? Ya. En resumen, o sea, en conciso, este artículo tiene como objetivo el estudio. Algo distinto, ¿no? Porque tu compañera ya habló de toda esa parte, ¿no? Algo distinto. A ver. No, doctor. No, si no, no te pongo participación. ¿Algo distinto que quieras comentar? Un estudio muy largo como para que se resuma en 2 minutos. ¿Nada? ¿En serio? Bueno. Sí, ya doy. Doctor, buenas noches. Quizás adicionando a lo que mi compañera mencionó, es que también se vieron o se tomaron factores en el estudio, como podía ser las prácticas culturales, la densidad poblacional, también se tomó en cuenta lo que es la actividad económica. Y todo ello se mostró en los resultados, ¿no? Donde se daba a conocer que las estrategias de salud pública, en cuanto a las características de una estrategia en salud pública urbana, eran bastante diferentes, y esto era porque los recursos en la salud eran limitados en lo que eran las zonas rurales. Y esto también influenciaba bastante en lo que era la infección, ¿no? Y la cero prevalencia en ambas zonas. Ok. Carol. Doctor,
Sí, también sería para acotar que lo que también influenció en las tasas de la seroprevalencia entre provincias ha sido la diversidad geográfica y la variabilidad en la densidad de la población de Cusco, ¿no? Y lo que nos dice que es que a la menor la prevalencia en zonas rurales podría estar relacionada con un distanciamiento social natural, que sería el trabajo al aire libre y la baja interacción con individuos que estén en riesgo, ¿no? De acuerdo, muy bien. A ver, ¿quién ha escuchado de este término? El R0. ¿Nadie? ¿El R0? Sí, Marina. Doctor, que yo sepa, el R0 es una base que se usa así justamente para estudios médicos, que se usa es un término para referirnos a qué tan rápido una enfermedad puede propagarse en una cierta población y cuál es la velocidad de que esto va a terminar contagiando a dicha población. Ok. A ver. Vamos a... Verá, el R0 o velocidad de reproducción de una enfermedad habla sobre una persona a cuántas personas puede contagiar mientras está enferma. Si una persona, la persona digamos A, ¿no?, contagia a 2 personas, B y C, su R0 sería de 2. ¿Ok? Una persona ha contagiado a 2 personas durante el transcurso de su enfermedad, ¿no? Y estas 2 personas podrán contagiar a 2 más. Si se dan cuenta, aquí ya hay un proceso exponencial, ¿no? O sea, que es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿no? Y comenzamos así a incrementarlo, ¿ya? Y ya saben ustedes qué pasa cuando exponencian el 2 a la 2, por ejemplo, hasta el 16, ¿no? Y luego suman, obviamente, el número de elementos, ¿no? Acá es 1 más 2 más 4, y así van sumando todo eso. Este es un problema importante porque el conocer el R0 permite entender la dinámica de la enfermedad, y aquí sucede un fenómeno también muy interesante, porque existe, bueno, en casi todo lo que les he ido explicando a ustedes, existe una balanza entre casi 2 elementos, ¿no? Por ejemplo, la validez interna tiene una balanza con la validez externa, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando se incrementa la validez interna, disminuye la validez externa y viceversa. ¿Por qué? Porque son atributos o características que permiten intentar, o mejor dicho, que se tienen que equilibrar en un mismo estudio. Otro ejemplo es la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Mientras sube la sensibilidad, baja la especificidad y viceversa. ¿Ambas pueden ser altas? Sí, ambas pueden ser altas, pero en ese mismo instrumento no puede existir o coexistir una sensibilidad perfecta con una especificidad perfecta, ¿ya? Y aquí en epidemiología, bueno, más que en epidemiología así genérica, porque la epidemiología, digamos que es una especialidad y existen subespecialidades, en epidemiología, propiamente podemos nosotros discutir que existe un equilibrio entre lo que es el contagio, ¿ya? Contagio, y lo que es la mortalidad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque mientras una enfermedad sea más contagiosa, por ende, o por el proceso de la situación, va a ser menos mortal. Y al revés, si es más mortal, va a ser menos contagiosa. ¿En qué radica esto? En que imagínense que una enfermedad sea altamente mortal.
antes de que esta persona logre contagiar a la otra, ya murió, ¿no? Entonces, el R0 va a verse disminuido, no porque la enfermedad en sí no se contagie, ¿no? Sino porque la persona, o el vector en este caso, fallece antes de contagiar a el número que le correspondía de contagios, ¿ya? En cambio, si una enfermedad es poco mortal y es altamente contagiosa, esta persona va a contagiar a 5, 6, 8, 10, a lo que dure su enfermedad antes de, y no se va a interrumpir, ¿no? Antes de que se acabe, y no se va a interrumpir porque nadie muere, pues, ¿no? Nadie muere. Entonces, tenemos este problema de las infecciones, como la que sucedió con el SARS-CoV-2, cuando no sabemos cuál es el número reproductivo básico y no entendemos la dinámica entre el contagio y la mortalidad. Esto hace que nuestras intervenciones sean limitadas y al no conocer la enfermedad, no sepamos cuáles intervenciones podrían ayudar a disminuir la propagación de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es un primer preámbulo, ¿ya? Lo otro es que cuando nosotros hablamos de una epidemia, ustedes han escuchado primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿ya? Es una expresión que se empleó durante la pandemia, pero esta expresión la empleamos para intentar que sea más fácil de comprender en la población, ¿ya? Y lo que anteriormente nos referíamos como olas era esto, que cuando nosotros comenzábamos la fase de contagio, ¿ya? La fase de contagio, ok, existía claramente, ¿no? En el tiempo, ¿ya? En el tiempo, la fase de contagio propiamente y el acme de la enfermedad, ¿ya? Pero esta no era la única situación, ¿ya? Existían otros eventos que podían suceder concatenados y con tiempos posteriores. Vamos a ponerle otro color, no puedo borrar. Concatenados y en momentos distintos que podrían ver o ocurrir, mejor dicho, por la ocurrencia de la primera ola. ¿Qué es eso estoy queriendo decir? ¿No? Por ejemplo, en la primera ola aparece lo que es la manifestación de la enfermedad, que ya todo el mundo vio que sucedió, ¿no? O sea, todo lo que pasó por la primera ola. Aquí va a haber también la muerte de las personas, producto de la primera ola, ¿no? Y todos estos problemas, producto de la ola en sí. No es el único evento que sucede. En realidad, las personas con enfermedades crónico-degenerativas dejan de ser atendidas, ¿ya? Pero eso sucede desde el comienzo. Desde el comienzo se deja de atender las crónico-degenerativas. Algunos de estos pacientes van a comenzar a fallecer al poco tiempo por esa desatención. Imagínense, pues, cuántos pacientes que tenían que llegar al hospital no fueron debido a, o mejor dicho, no se atendieron debido a que el servicio de salud estaba saturado atendiendo a pacientes con COVID, y en otro caso, porque no querían exponerse al contagio por COVID. Imagínense, ¿no? En esos tiempos, la gente, incluso con infartos tanto de miocardio como cerebrales, no iba al hospital, ¿no? Disminuyó muchísimo las atenciones de urgencias. Solamente iban las urgencias ya extremas o de gente que se preocupaba demasiado por sus familiares, porque no querían exponerse, pues, ¿no? Entonces, no solo vimos el ataque directo de la epidemia, sino el ataque de las otras enfermedades que ocurrían. Y con el tiempo, también otras enfermedades que deberían seguir un curso natural y controlado, se descontrolaron, pues, ¿no? A ese paciente hipertenso, diabético, que iba normalmente a su cita cada 3 meses, 6 meses, y que recibía solamente su medicación, ajustaban algún medicamento si correspondía, dejó de recibirlo, dejó de atenderse, dejó de hacerse sus chequeos, se acabó sus tiras reactivas para control de la glicemia, se acabó la atención incluso en las boticas, ya no querían ir, ¿no? No querían salir de casa, los protegían tanto que al mismo tiempo los desprotegían en otros sentidos. Comenzaron a descompensarse o su compensación era tan mala que comenzaron a aparecer estas complicaciones de enfermedades no controladas, ¿no?
Pero no fue lo único que sucedió en la pandemia, ¿no? O sea, se cerraron casi todas las cosas, ¿no? Se cerraron no solamente los hospitales para atenciones ambulatorias, de consulta externa me refiero, ¿no? Seguía abierto para urgencias, pero venían pocas. También se cerraron escuelas, mercados, las universidades mismas. ¿Y qué pasó en ese escenario, no? ¿Qué pasa en estos escenarios de cierre de universidades, por ejemplo, no? Y es lo que pasó con ustedes, quizás en menor medida, pasó mucho peor en otras promociones. Por ejemplo, ustedes quizás adquirieron las clases de medicina básica o quizás de preclínicas virtualmente, ¿ya? Pero imagínense aprender medicina interna en una clase virtual, ¿no? O sea, cómo aprender de auscultación, ¿no? O valoración de un paciente cardíaco o neurológico a través de una clase virtual. Hay algunas clases que se podrían dar virtualmente, pero la verdad es que todavía no estamos preparados para dar buenas clases virtuales, ¿ya? Incluso ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Ya han pasado muchos años de la pandemia y aún algunos de ustedes siguen teniendo dificultades o limitaciones en su red de internet, por ejemplo, para tener una clase virtual decente. Y otros tienen el mal vicio de recibir la clase en un lugar que no es un ambiente universitario, ¿no? O sea que, como están en su casa, piensan que pueden caminar tranquilo por la casa, escuchar música mientras escuchan la clase o simplemente dejar la clase prendida mientras ellos están haciendo otras cosas, ¿no? Y yo lo veía en la pandemia, ¿no? Estábamos en urgencia y por ahí escuchaba alguna clase y yo decía, ¿qué cosa es esto, no? Y habían clases de maestría, incluso de algunos médicos, que mientras ellos estaban atendiendo urgencias, estaba la clase prendida por ahí y yo lo escuchaba de fondo, ¿no? Entonces, eso es terrible, pues, ¿no? ¿Y en qué se traduce? En que los recursos humanos formados durante esta etapa de las fases u olas, en realidad inicialmente se llamaban olas, ahora se llaman, bueno, yo decidí llamarlas fases porque, para que no se confundan, los recursos humanos formados en esta etapa, a la larga, van a ser recursos humanos mal formados, ¿no? O sea, o con deficiencias en varios niveles. No es su culpa, obviamente, nadie tiene la culpa de tener bueno, al menos nadie conocido tiene la culpa de que haya ocurrido la epidemia, ¿no? Pero sí es su responsabilidad completa, total, absoluta, si terminan siendo buen o mal formados debido a este problema, ¿ya? Reitero, imagínense haber aprendido medicina interna durante plena pandemia, ¿no? De haber sido muy difícil. Bueno, pues ya no estamos en pandemia, ya podrían compensar esa formación. Pero si aún así no se quieren formar, bueno, entonces sí es su culpa, pues, ¿no? Era su responsabilidad y ahora, dado que ya no estamos en esa misma situación, sí es su culpa, ¿no? Entonces, tenemos estas fases de la epidemia, de toda epidemia, en toda la historia de la humanidad ha existido algo similar, ¿ya? Lo entendemos ya, lo comprendemos mejor desde hace muchas décadas y aún así no se tomaron del todo previsiones para situaciones así, felizmente. En salud, por ejemplo, en salud del Perú, tuvimos la suerte de que ya se había estado implementando las atenciones virtuales, bueno, más que virtuales, electrónicas, desde hace ya un par de años antes de la epidemia. Así que adaptarse a la teleconsulta fue mucho más fácil y también, dadas las características del sistema de salud, se tenía un buen registro de los pacientes que se tenían que atender y se pudo manejar, desde mi punto de vista, mejor de lo que podríamos haber esperado al comienzo, ¿no? Al menos la atención de los pacientes, ¿no? La atención por urgencia sí fue deficiente, muy deficiente. Si de por sí, sin la epidemia, trabajamos mal, y la verdad es que es así, pues, ¿no? Trabajamos mal en la mayoría de hospitales, imagínense con la epidemia fue mucho peor, ¿no? Felizmente logramos una estabilización de la situación y se pudo enfrentar mejor la epidemia. Pero esas son las fases. Ustedes están, o mejor dicho, les va a afectar esta fase, la fase 4, la formación de recursos humanos. Investíguenlo, revísenlo,
vean que no es algo que yo les estoy mintiendo. Como les dije, en la epidemiología clásica a esto le denominábamos las olas de una epidemia, ¿ya? Pero debido a que comenzó a acuñarse el término de olas a justamente las, los momentos de la epidemia, es que nosotros, bueno, decidimos también llamarle olas, pero no generemos estas confusiones. La primera ola, bueno, vamos a ponerlo de otra forma. La primera ola de la enfermedad, de la epidemia del COVID, fue agresiva, rápida, nos atacó y nos golpeó muy duro, pero después, en el tiempo, vamos a ponerlo así en perspectiva, la primera ola fue agresiva, rápida, después apareció otra ola, ¿no? Otra ola, y ya cada vez es mucho menos, se comenzó a vacunar a la gente y ya desaparecieron las olas, ¿no? Se tranquilizó todo, ¿no? Pero ¿por qué de la primera a la segunda ola es que sucedieron tantos cambios, ¿no? En sí, la primera ola, como tal, no es que haya existido, ¿ya? Como una sola ola, así como el pulso dícroto, nosotros también teníamos en esta primera ola pequeñas olas de la epidemia, ¿ya? ¿Y por qué sucedía este fenómeno o este evento? Bueno, pues cuando nosotros entendemos cómo es que se propaga la enfermedad o cómo es que se contagia, nosotros sabemos que existe un periodo de incubación de la enfermedad, un periodo de contagio, ¿no? Que puede ser superpuesto con el periodo de incubación posiblemente, y otro periodo sindromático o sintomático, ¿no? Entonces, y el periodo de contagio puede superponerse incluso hasta que una persona deje de ser sintomática, pero su periodo de mayor contagiosidad no es en todo este periodo, en todo este momento, no importa, no importa. Usualmente una persona era contagiosa desde más o menos el día 4, ¿no? Hasta el día 10, por ahí. Y, reitero, el R0 era otra cosa que a nosotros nos importaba, ¿no? Entonces, las personas que se contagiaban en este momento, ¿no? En este momento, contagiaban y fueron las causantes de este segundo momento, ¿no? O sea, entre este momento y este momento, más o menos 4 días, ¿ya? O sea, esa persona en el ACME se contagiaba y mientras dejaba de ser sintomática, contagiaba a otra persona, ¿no? Y así, como que se veían pequeñas manifestaciones o cambios ondulantes, ¿no? Y ya, de ahí comenzaba a descender. ¿Y por qué descendía, no? ¿Por qué descendía? Y es que entendamos que nosotros, cuando partimos en un escenario con el 100% de la población sana, en ese momento todos son potencialmente contagiables, ¿no? Entonces, viene al comienzo, imagínense, se contagia una persona, ¿ya? O el 1% de la población. Bueno, pues desciende a 99% de personas sanas, ¿no? Y ya no importa, ¿no? Está bien, ¿no? Pero luego ese 99%, o mejor dicho, ese 1%, contagia a 2% más. Ya bajó de 99 a 97. ¿Recuerdan la secuencia de números que les decía? 1, 2, 4, ¿no? Y así comienzan a elevar, pues, ¿no? ¿Esto qué era? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿no? 2 a la 3. Y así comienzan ustedes a multiplicar, pues, ¿no? 2 a la 4. Multiplicar, pero también sumar, ¿no? 1, 2, 4. Entonces, ya no era 99%, bajó a 97%, y luego ¿cuánto baja? A 93%, ¿no? Y así vamos a ir bajando cada vez más y más de personas sanas. Y esta gráfica descendiente, si la vemos en una curva, digamos, de personas contagiadas para el momento, la vamos a ver de esta forma, más o menos, ¿ya? Hay un incremento exponencial y cuando ya todas las personas han sido contagiadas, lo único que estamos viendo es la recuperación de las personas o la identificación posterior al contagio, ¿no? Y es que estas cosillas
son difíciles de comprender o entender si no tienes la experiencia y el conocimiento epidemiológico detrás, ¿no? Lo que estábamos nosotros viendo cuando nos mostraban ese tipo de curvas no era que en este momento existiese esta cantidad de personas infectadas, sino que en este momento se había identificado esta cantidad de personas. En este momento se había identificado esta cantidad de personas. Pero ¿cuándo se contagió esta persona? Bueno, pues podría haber sido, digamos, 3 o 4 días antes o tan lejano como 10 días antes, ¿no? Y hasta quizás un poco más, ¿no? Entonces, esta persona en realidad se había contagiado en otro momento epidemiológico y lo único que estamos haciendo en este momento era identificarla. Asumiendo que todas tuviesen el acné de la enfermedad al 7º día y que todas fueron diagnosticadas al 7º día, podría funcionar esta curva. Pero como eso no es creíble, en realidad esta curva nos reflejaba de manera indirecta el progreso de la enfermedad. Pero había otro fenómeno todavía más desastroso, y era este, que mientras nosotros estábamos detectando esta cantidad de enfermos, las curvas que les había mostrado anteriormente, imagínense que son del mismo tamaño ahora, pero les estoy reduciendo el zoom, les estoy quitando el zoom. Imagínense, nosotros identificábamos esta cantidad de personas contagiadas, ¿ya? Identificábamos esta cantidad de personas contagiadas, pero, al mismo tiempo, existía esta otra cantidad de personas no contagiadas. Ustedes saben que menos de la mitad de los pacientes, bueno, eso es lo que dicen en teoría, ¿no? Menos de la mitad de los pacientes con diabetes han sido diagnosticados, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice ya, porque en realidad pruebas no tengo, ¿no? Y acá no es eso de que no tengo pruebas, pero no dudas. Eso es un argumento que no sirve en investigación, ¿ya? Aquí lo que necesitamos es una prueba fáctica, ¿no? Entonces, un estudio epidemiológico sí serviría mucho ahí. En la pandemia teníamos esta situación, que mientras que esa era la cantidad de pacientes diagnosticados en un hospital, ¿ya? ¿Por qué en un hospital? Porque al comienzo era así, ¿no? La gente creía que tenía síntomas, iba a un hospital, y en el hospital o clínica o policlínico le hacían la prueba y se hacía el diagnóstico, por lo tanto, ¿ya? O sea, nosotros creíamos que estaba con síntomas compatibles, aplicábamos la prueba, ya sabemos algo de la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos de la prueba. Bueno, ok, las diagnosticábamos, pero era porque venían con síntomas y buscaban atención en un centro hospitalario. A esto se le llama diagnóstico pasivo, ¿ya? Diagnóstico pasivo de una enfermedad. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando en la puerta del hospital que el paciente llegue para ser diagnosticado. Lo que no sabíamos era esta diferencia o desproporción de pacientes asintomáticos, ¿ya? Asintomáticos u oligosintomáticos, ¿no? Asintomáticos u oligo, ¿no? O sea, que tenían pocos síntomas. Y como tenían pocos síntomas, no iban a un hospital, ¿ya? O no buscaban atención. Decían, ¿para qué si todavía me siento bien? Bueno, pues este grupo de personas era de algún modo el grupo más riesgoso, ¿no? Porque podían tener ningún o pocos síntomas, pero también eran contagiosos, ¿ya? Yo recuerdo en esos tiempos conversaba mucho con epidemiólogos, con infectólogos, ¿no? Y los infectólogos me decían, pero si es que no tiene síntomas, su capacidad de contagio es menor. Y sí, pues hay cierta lógica en eso, ¿no? O sea, si tienes pocos síntomas, o sea, si es que tienes rinorrea, por ejemplo, no vas a contagiar. Todavía no sabíamos en ese momento si es que, por ejemplo, a través de secreciones como lágrimas, el sudor, la saliva, alguien podía contagiar, ¿no? Entonces, incluso la vía de contagio no estaba del todo clara, ¿no? Sabíamos algunos aspectos, ¿no? Doctor, su micro se apagó. Doctor, su micro.
No se escucha, doctor. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, doctor. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Bueno, no sé exactamente en qué momento me dejaron de escuchar. Entonces, es que Doctor, está entrecortado. una persona asintomática o oligosintomática podría potencialmente... ¿Ahora me escucha mejor? ¿Sí? Hola, hola. Sí, doctor. Les explicaba que, les explicaba que una persona oligosintomática o asintomática podría tener potencialmente menos capacidad de contagio. Esto no fue del todo claro al comienzo de la pandemia, si es que realmente teníamos que preocuparnos o no por eso, pero lo que sí nos dimos cuenta es que existía un gran número de personas asintomáticas. ¿Y por qué nos dimos cuenta? Porque el R0 no cuadraba, no se explicaba la cantidad de personas contagiadas según lo que en el R0 era calculado. Así que para conocer una enfermedad, tienes que poder medirla. Si tú no conoces o no tienes capacidad objetiva de una enfermedad, sea esta una epidemia o sea simplemente un paciente, o mejor dicho, sea sola o un paciente, no podríamos nosotros poder trabajar. ¿Ya? Tenemos que identificar claramente cuántas personas tienen la enfermedad para que así nosotros podamos plantear cualquier tipo de estrategia, intervención u demás. Entonces teníamos esta situación. Y lo otro son varios elementos de introducción en realidad, ¿no? Y lo otro es que, verán, ese argumento de que en la altitud no se contagia a la gente es absurdo, ya es absurdo. Yo les explicaba muchas veces a mis alumnos en esos tiempos que esto es como lanzar una granada, ¿no? O sea, si tú lanzas una granada, hay un epicentro, ¿ya? Hay un epicentro y va a haber gente dañada en un espacio, pero después va a haber gente menos dañada en otro espacio y gente menos dañada en otro espacio. ¿Y qué estoy queriendo decirles, no? Que vean, la propagación de la enfermedad, ¿no? La propagación de la enfermedad comienza en un lugar como Lima, ¿no? Como Lima, y luego se propaga a una zona, ¿no? Como cualquier tipo de viaje o transporte, ¿no? Imaginen que se viaje a Arequipa y a, no sé, pues a Trujillo, ¿no? Que son las ciudades más grandes del Perú, ¿no? Y eventualmente se va a ir propagando, sea por Lima o por vía Arequipa o por vía Trujillo, a las demás ciudades. Eventualmente iba a llegar a Cusco, ¿ya? Y nosotros en Cusco, bueno, yo en ese tiempo estaba en Cusco todavía, íbamos a tener la enfermedad no al mismo momento que en Lima. O sea, no entiendo por qué la gente creía que si ya llegó a Lima, debía llegar inmediatamente a Cusco. Si ya habíamos planteado diversas estrategias de bloqueo, ¿no? Y el acceso a Cusco era muy limitado. O sea, ¿cuántos aviones llegaban a Cusco en ese tiempo? Solamente de algunas personas, muy limitado, muy restringido, el flujo disminuyó, siendo Cusco francamente turístico, disminuyó quizás en un 80 o 90% el flujo de personas habituales, ¿no? Entonces, incluso recuerdo haber visto por ahí alguna noticia, ¿no? De que en Chumbivilcas no llegó la epidemia. Claro, o sea, no llegó en el mismo momento que llegó a Lima, ni en el mismo momento que llegó a Cusco, pero eventualmente sí iba a llegar. Justamente estas diferencias geográficas, no tanto de la altitud, ¿no? Sino de la lejanía, el poco transporte y el bloqueo de vías, limitaron el impacto. Lo que se hizo al comienzo con el cierre de todo, esto de mantenernos en casa todo el tiempo, no era evitar la epidemia, jamás se iba a evitar con ese tipo de medidas, era retrasar la propagación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto
no sé si es que lo lograron entender ustedes ya para estos tiempos, nosotros tenemos una cantidad de recursos limitados. Imagínense que esta curva sea la cantidad máxima, o bueno, no tanto una curva, sino que imagínense que esta línea sea la línea tolerable de pacientes que podemos tratar en un hospital. Esta línea es la cantidad máxima de pacientes que podemos tratar en un hospital. Y digo tratar porque no tenemos más recursos, más camas, no tenemos más profesionales. Inclusive con la pandemia, muchos médicos se fueron a sus casas con el permiso y todo esto. También hay historias de médicos corruptos que decidieron seguir trabajando en la privada, pero no trabajar en un hospital. Bueno, pues hay médicos que no deberían serlo, ¿no? Y que, bueno, expresa lo que nosotros podemos manejar sin problemas o con problemas. Pero si es que había más cantidad de pacientes, o sea, una cantidad superior a esta línea, era imposible tratarlos, ¿no? Entonces, mientras mantuviésemos la epidemia en estos niveles, perfecto, podríamos manejarlo. Pero ¿qué sucede? Que en un momento atravesamos la línea y cual bola de nieve se incrementó rápidamente y ya cuando llegamos acá se disparó por completo, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos evitar, ¿ya? Mientras nosotros tuviésemos recursos, podemos manejar la epidemia. Pero una vez superados, es inevitable que va a haber un colapso del sistema de salud. No solo pasó esto, en realidad pasaron muchas cosas más. Esta línea disminuyó, bajó nuevamente por disminución del personal médico, disminución en la accesibilidad a los servicios de salud, el otro tipo de limitaciones, se acabaron los recursos, las mascarillas, por ejemplo, una simple mascarilla que valía 20 céntimos pasó a costar 2 o 3 soles, ¿no? Las N95, que valían 9 soles, pasaron a costar 90 soles. Y no solo eso, ¿no? Sino que te vendían, eso sí fue muy cruel, te vendían las mascarillas adulteradas, ¿no? ¿Y quiénes las compraban? El mismo personal de salud, ¿no? O sea, tú mismo tenías que comprar tu mascarilla y la mayoría de veces era adulterada. Ya la gente no tenía recursos, porque no existían recursos para atenderse correctamente, ¿eh? Y todo eso colapsó, ¿no? Entonces, el encierro obligatorio, la cuarentena que se estableció, fue para intentar no sobrepasar esta línea. Pero una vez que nos sobrepasó, a Cusco le atacó igual de duro que a cualquier otra ciudad del Perú, ¿no? Sucedió así, pues, ¿no? Y de algún modo, ese artículo lo que les intenta explicar es que debido a algunas características geográficas, características un tanto de distancia, más que de altitud, la altitud no interesa tanto, nunca fue significativo y bueno, era una hipótesis poco creíble, ¿no? Sino que otros aspectos de la pura población cusqueña, que por ejemplo aspectos como menor densidad geográfica, mayor distanciamiento natural de la población, no el distanciamiento que nos obligaron a tener, sino que, por ejemplo, mientras que en áreas urbanas una persona vive cerca de otra, ¿no? En áreas rurales, una persona va a vivir muy lejos de otro y dada esa dinámica de la cercanía o alejamiento, es que aquí esta persona, si se contagiaba, contagiaba a todo su entorno, ¿no? Pero acá, por muy contagiosa que esté, difícilmente llegaba a contagiar a otra persona, ¿no? Entonces, aspectos de ese tipo permitían entender que la dinámica de la enfermedad iba a ser distinto que en otras ciudades como Lima, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos metimos a este tema de intentar comprender cuál había sido la magnitud de contagio en Cusco. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Y voy a pasar a compartir otra cosa. A ver,
Cristian Guevara. Cristian Guevara, ¿no está? Marien Sánchez. Presente, doctor. ¿Qué diferencia hay entre epidemia, bueno, mejor dicho, entre prevalencia e incidencia? Ya. No busques en internet, ¿no? ¿Sabes o no sabes la diferencia? Marien. Prevalencia es, bueno, se da según a los casos ya bueno, preexistentes, podría ser, y la incidencia, bueno, se refiere más que todo a los casos nuevos, ¿no? Que ocurren en una enfermedad y en una determinada población, en un tiempo también determinado, creo. Bueno. Mariana Cayo. Mariana. Bueno, a ver, voy a ir rápido con esto. También voy a dar demasiado. Les decía que en gran parte de las clases que les he dado, existe este equilibrio, ¿no? Entre una y otra, ¿ya? Por ejemplo, validez interna, validez externa. También, por ejemplo, sensibilidad y especificidad. A ver, Micael Montalvo. Micael. A ver. Cobraima Choquehuayta. Coraima. Álvaro Goizueta. Presente, doctor. Buenas noches. Entonces, dije varios, ¿no? Prevalencia, incidencia va a ser uno de ellos. Validez interna, validez externa es otro. ¿Qué otros he mencionado? Hablo de la sensibilidad, especificidad. Ya, ¿qué otro? Lo acabo de decir hace un rato. Esos fueron los últimos que escuché, doctor. Pero lo acabo de explicar hace unos minutos con el artículo, fue lo primero que expliqué. Lo del RC, bueno. doctor. Pero ahí no hay equilibrio. ¿Con qué sería el equilibrio? Después del 0, lo expliqué. A ver, quien sea. Álvaro, no me has respondido casi nada en ninguna sesión. De momento tengo en ceros. A ver, quien sea. Después del R0 lo expliqué. ¿Nadie? ¿En serio? Doctor, dijo creo de la aleatorización y versus el aleatorio, algo así comentó. No. Dije el equilibrio entre mortalidad y contagio. Estamos en epidemias, ¿no?
¿Lo dije o no lo dije? O sea, ¿mencioné o no mencioné que una enfermedad más contagiosa es una enfermedad que debería tener un equilibrio y ser menos mortal? Y al revés, una enfermedad más mortal tendría a ser menos contagiosa. El R0, investiguenlo, ¿no? Varía según cada una de las infecciones, naturalmente, pues, ¿no? Hay enfermedades que lamentablemente van a tener un R0 alto, o sea, una gran capacidad de contagio y al mismo tiempo una cantidad muy grande de muertes. Esas son las verdaderas epidemias trágicas, ¿ya? Pero la del COVID se mantuvo en un R0 real, ¿no? No el R0 ficticio, ¿ya? Porque el ficticio calculado inicialmente era de 3, ¿no? Más o menos, ¿ya? El R0 real estuvo de 9 a 13, ¿ya? Entonces, no lo supimos muy bien, pero era una enfermedad altamente contagiosa y con una mortalidad, si bien baja, en realidad, debido a que era muy contagiosa, se vio una desproporción de muertes, ¿no? Y sobre todo también porque nuestra inmunidad ante ella era baja, ¿no? Entonces, por eso es que si hubiese sido altamente mortal, posiblemente se hubiese contenido de mejor manera, ¿ya? Lamentablemente era muy contagiosa y como todo lo que es muy frecuente, si calculamos proporciones, aun si fuese solamente el 1% de mortal, al ser altamente contagiosa, terminó afectando a una gran cantidad de la población. Bueno, regresando al tema, imagínense que esto que está acá en azul, imagínense que esto que está acá en azul es la cantidad de personas, ¿ya? Vamos a poner así, personas, ¿ya? O más que personas, población, ¿ya? Esa es la población, ¿ya? Población total, ¿ya? Y eso que está acá es la cantidad de enfermos, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? Población y enfermos. Esta población va a tener una cantidad de enfermos, ¿no? Para cualquier enfermedad que estamos hablando, ¿ya? Para cualquier enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Una cantidad de población y una cantidad de enfermos, ¿ok? Esto es lo que sucede para cualquier enfermedad. ¿Qué sucede? La incidencia es como un caño, ¿ya? Vamos a poner acá otro color, como un caño. ¿Y qué va a hacer un caño? Bueno, pues gotear, ¿no? Gotear o caer a chorro, ¿no? Entonces, vamos a tener casos nuevos y a esto le vamos a llamar incidencia, ¿ya? A eso es la incidencia, ¿no? Esto es la incidencia, ¿ya? Esto es la incidencia. Mientras que los casos que ya estaban enfermos o en la población es la prevalencia, ¿de acuerdo? Existe un fenómeno interesante, que hay personas que emigran, salen de una población, ¿ya? Entonces la población, ¿qué pasa si es que mucha gente emigra? La población disminuye, ¿ya? La población va migrando, viaja, sale, la población disminuye, ¿no? Pero usualmente en las poblaciones peruanas la migración es baja, es de un 1 a 3% según cada población, ¿no? Y también existe otro fenómeno, que las personas enfermas, no todas ellas mueren, pero sí hay gente que muere, ¿ya? Si hay gente que muere, puede ser poquita gente o mucha gente que muere debido a una enfermedad, ¿ya? Entonces, entendamos estos elementos. Este es migración y esto vamos a ponerle acá abajo como muerte, ¿ya? Son, vamos a girar esto así y así, muerte. Y este vamos a poner muerte. ¿Ok? Son 4 elementos que tenemos.
Vamos a, en este momento de la explicación, eliminar la migración de la ecuación, porque si no se complica mucho, y vamos a solamente concentrarnos en estos elementos que son la incidencia, la prevalencia y la mortalidad. ¿Bien? La mortalidad yo no les había explicado, ¿no? O sea, la mortalidad es otro de los otro de los elementos de realmente importancia para conocer la propagación de una enfermedad, ¿ya? Sí les había dicho, ¿no?, que el contagio y la mortalidad van a un equilibrio, pero eso es principalmente para enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Para otro tipo de enfermedades, por ejemplo, las crónico-degenerativas, ¿no?, diabetes, hipertensión o incluso infecciosas de larga cronicidad, por ejemplo el VIH, sí interesa comprender muy bien la mortalidad de la enfermedad, ¿ya? Ahorita lo vamos a comenzar a conversar, ¿ya? Tenemos por un lado la incidencia, casos nuevos, y la prevalencia. Imagínense que la población es como si fuese una gran tina, y acá tenemos este caño, ¿no? O más que una tina, como si fuese un lavamanos, ¿ya? Un lavadero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento? Así es, más o menos sí, más o menos así es, ¿no? Vamos a poner acá incidencia. Y acá la prevalencia. Y yo les pregunté esto en la primera sesión, si no me equivoco. Vamos a ver si es que alguien ya respondió. Levante la mano. ¿Qué es bueno tener? ¿Una incidencia alta o una prevalencia alta? ¿Nadie? Esa fue la primera pregunta que les hice después del examen de introducción. Bueno, no la primera ya, pero fue una de las primeras, ¿no? Sí, Álvaro. ¿Sería mejor una incidencia alta, doctor? Debido a que... Álvaro dice incidencia. ¿Alguien más? Doctor, yo creo que sería tal vez prevalencia. ¿Por qué? Porque creo que sería mejor tener un número total de casos a nuevos casos que se están dando, ¿no? Para que no haya como un tipo de alarmismo. Ok. ¿Alguien más? Doctor, ¿ambos serían útiles? Útiles, ¿cómo útiles? No, ambas. O sea, ambas serían. Pero ¿cómo sería? O sea, claro, escuchas incidencia y escuchas prevalencia y tú eres la tercera opción de ambas, pero es que, recuerden, yo sí estoy mencionando acá la mortalidad, ¿no? O sea, la pregunta viene con trampas. Entonces, ya les estaba yo diciendo que la mortalidad es un tercer elemento que juega un rol importante para entender esta dinámica. Verán, a ver, en principio, ¿qué implica que tengamos una incidencia alta? O sea, un gran número de personas que se están enfermando. Esto puede hablar de, por ejemplo, un mal sistema de prevención en el sistema de salud, ¿no? O sea, un mal proceso de prevención de la enfermedad, ¿ya? Imagínense que hablemos de diabetes, hipertensión, entonces, o de simplemente infarto de miocardio o infarto cerebral, ¿no? O sea, imagínense una incidencia elevada de infartos en miocardio o una incidencia alta de hipertensos o de diabéticos. Bueno, pues es que estamos fallando líneas previas, ¿ya? O sea, la gente, para ser hipertensa, alto consumo de sal, vida sedentaria, por ejemplo, ¿no? Para tener el infarto de miocardio, descontrol hipertensivo, ¿ya? Entonces, lo que está atrás, ¿no? Una incidencia habla mal de eso. Pero ¿qué pasó con el COVID? También, pues, ¿no? O sea, una incidencia alta por malas medidas de bioseguridad, o sea, no usar correctamente la mascarilla o los sistemas de protección, ¿ya? O la exposición a personas con que están infectadas, ¿ya?
o por el simple hecho de que no sabíamos nada de la epidemia cuando ésta comenzó. Entonces, vamos a tener un incremento en la incidencia. ¿Qué pasa cuando se incrementa la incidencia? Esto es un caño, les estoy diciendo, y ese es un lavamanos. Va a incrementarse la prevalencia. ¿Sí? ¿Entienden la dinámica? Va a incrementarse se incrementa la incidencia, se incrementa la prevalencia. Pero ¿qué pasa simultáneamente? Después de unos pocos días, va a incrementarse la mortalidad. Dependiendo de la enfermedad, también depende de los sistemas de salud y de este colapso en la capacidad de atención que les estaba mencionando. No importa si es una enfermedad altamente contagiosa, pero casi nada mortal. O sea, digamos la gripe estacional, ¿no? La mortalidad de la gripe estacional es muy baja, ¿no? Más baja que del COVID en su momento. El COVID no dejó de ser mortal, ¿no? Sino que ahora nosotros nos estamos vacunando, ¿ya? Y bueno, y por lo mismo la propagación de la enfermedad, la mutación y la selectividad de la población, o sea, ya hemos sido de algún modo nosotros seleccionados, ¿no? Porque ya, lamentablemente la gente que tenía susceptibilidad ya falleció, ¿no? Al menos un buen grupo, y los que no, ya han sido vacunados, ¿no? Quieran o no tomarlo con dureza, lamentablemente ese es el costo de toda la epidemia. Nosotros somos ahora personas que tenemos este tipo de inmunidad adquirida y que los que no tienen factores de riesgo tan severos como los que sí estaban presentes al comienzo de la epidemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al comienzo vamos a tener una alta mortalidad. ¿Y qué va a pasar? La prevalencia va a ir disminuyendo. Esto es el desagüe del lavadero, ¿no? La mortalidad, pues, ¿no? Vamos a tener una alta prevalencia. Vamos a ponerlo acá en el centro mejor para que se entienda mejor. Si incrementa la mortalidad, la prevalencia se va a drenar. Así tú incrementes tu incidencia, si tu mortalidad se mantiene alta, tu prevalencia va a seguir siendo baja. Entonces, ¿me importa una prevalencia alta o baja? ¿Me importa una incidencia alta o baja? La incidencia jamás nos va a gustar que sea alta, ¿no? Esto habla de una mala prevención primaria o secundaria, dependiendo de la enfermedad. La prevalencia se puede mantener baja, y eso nos gustaría, pero también podría estar hablando de que la mortalidad de la enfermedad es tan alta que lamentablemente una prevalencia baja aquí estaría justificada por una mortalidad alta, y eso tampoco es bueno, ¿no? Eso habla muy mal de nuestra capacidad de respuesta a la enfermedad. Pero ¿qué pasaría después de un tiempo? Después de un tiempo, la incidencia va a ir disminuyendo porque la población también va disminuyendo si es que mantenemos una mortalidad alta. Y la población podría hasta desaparecer, ¿no? Si es que la mortalidad se mantiene alta. Y aquí la incidencia no va a ir disminuyendo porque estamos mejorando nosotros, sino porque nuestra población susceptible o potencialmente enfermable ha disminuido. Entonces, no es que una incidencia baja también sea buena. También puede hablar de que la cantidad de personas susceptibles son cada vez menos, ¿ya? Cuando nosotros veíamos el final de la primera ola, lo que estábamos viendo en realidad era que ya no había más a quien contagiarse, pues, ¿ya? Y por eso es que nos mantuvimos, sobrepasamos la primera ola y dijimos, ok, ya, no me contagié, pero era un error, ¿no? Era que sí me contagié, pero fui asintomático, y durante ese proceso no me hice la prueba, pues, ¿no? Entonces, no me hice ninguna prueba, no me identificaron la enfermedad. Entonces, al final de la primera ola, no sabíamos nosotros cuántos realmente se habían contagiado, ¿ok? Entonces, tenemos esta situación. ¿Qué pasaría si es que yo tengo una incidencia baja y también una mortalidad muy baja, ¿no? Muy baja? La prevalencia se incrementaría, ¿no? Se incrementaría y podría llegar a ser hasta toda la población, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una mortalidad tan baja y la incidencia mantenerse constante, todos al final terminarían contagiados, ¿no?
todos tenían contagiado. Este es un hipotético caso, ¿no? O sea, eso es algo teórico, ¿no? Se genera lo que nosotros en su momento conocíamos como inmunidad de rebaño, ¿ya? ¿Qué sucede? Que una persona sana, ¿no? Una persona sana, pero rodeada, a ver, ¿qué pasó? A ver, aquí. Una persona, bueno, ya cambié de color. Una persona que esté rodeada de personas que ya tengan inmunidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Una persona sana rodeada de personas que tengan inmunidad. ¿Qué pasa? Si es que aparece una persona contagiosa en algún momento, esa persona es contagiosa, va a interactuar con esta y con esta, ¿no? Pero como estas dos ya tienen inmunidad, ya se contagiaron, ¿a quién van a contagiar? Pues, ¿no? Ya no tienen a quién contagiar. Y aún si es que transmitiesen por alguna razón, alguna, digamos, el agente infeccioso a otra persona, ya sería en menor magnitud, ¿no? Y dependiendo de cuántas personas existan en el camino entre la persona contagiosa y la persona sana, ¿no? Ese potencial agente, ¿no? Ese potencial agente contagioso podría verse tan obstruido que simplemente ya no llega a la persona sana. ¿Qué pasa? Eso es como o sea, ustedes saben que existen mecanismos de protección en la fauna o animal, ¿no? Y también, por ejemplo, yo lo relaciono más con los peces, ¿no? Ustedes saben que los peces viajan en cardúmenes, ¿no? Muy grandes, ¿no? ¿Y por qué? Porque así uno se ve protegido por todo el resto del cardumen, ¿no? O sea, atacan a los demás compañeros y no te atacan a ti, ¿no? De algún modo eso es lo que pasa con la inmunidad, ¿ya? Una persona se ve contagiada, bueno, pues si es que sobrevive, te protege de algún modo porque ya no te verías tú expuesto si es que aparece otra persona. Esa persona podría exponerse sin contagiarse, o mejor dicho, sin desarrollar la enfermedad, porque ya superó la misma. En algún momento macabro de la epidemia, se planteó que personas jóvenes y sanas, con buena inmunidad teórica, porque no sabemos realmente cómo medir la inmunidad, ¿no? Pero al menos sin factores de riesgo, se expongan y se contagien. ¿Para qué? Para que justamente generen este efecto rebaño, ¿no? Que estas primeras personas, al estar infectadas, protejan al segundo grupo o al tercer grupo de personas y dejemos hacia atrás a las personas más frágiles. Esto fue planteado y al mismo tiempo desechado porque carecía de sentido, debido a que las personas frágiles vivían muy cerca de las personas potencialmente con menor riesgo, ¿no? O sea, digamos, una persona de 18 años, sin enfermedades conocidas, vivía al lado de su abuelo, pues, ¿no? Las características de la población peruana es así, ¿no? Poblaciones amplias, ¿no? Entonces, esa persona de 18 años no iba a fallecer, pero sí iba a contagiar a otro miembro de su familia, ¿ya? Y eso era lo que intentábamos evitar, ¿no? Pero ya cuando llegó un punto en el que una gran cantidad de la población estaba contagiada, evitábamos así que apareciesen más personas sanas que se contagien. Entonces, la prevalencia, por mucho que sea la incidencia, la prevalencia nunca va a ser total, ¿no? Nunca va a llegar al 100% de la población, ¿ya? Cuando hacemos campañas de vacunación, bueno, yo no hago campañas de vacunación, pero cuando se hacían campañas de vacunación, lo que se procuraba era que se lleguen a tasas de éxito superiores a un 80-90%, por ejemplo, para el sarampión, rubiola, y esto son metas del 90% para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque buscábamos inmunidad de rebaño, ¿ya? Ustedes deben haber escuchado, ¿no? Caso de polio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues dejó de llegar hacia las metas de contagio y, bueno, pues podría aparecer por ahí algún caso de estas enfermedades debido a que decayó la protección del rebaño, ¿ya? Claro, la mayoría de estos polios no son polios silvestres, ¿no? Son como efecto adverso de la vacunación, ¿no? Del tipo de vacuna. En fin,
nosotros guardamos este equilibrio, mientras más alta la incidencia, incrementaría la prevalencia mientras la mortalidad sea baja. Pero si la mortalidad es alta, la prevalencia disminuirá dramáticamente. Esto es como, reitero, como si fuese el lavamanos, ¿no? Si es que yo cierro el caño y disminuyo la incidencia y también disminuyo la mortalidad, yo podría mantener una prevalencia que podría ir creciendo. Entonces, deberé regular o disminuir lo más que pueda la incidencia para mantener una prevalencia al menos trabajable, ¿no? Y mejorar nuestros sistemas de salud para disminuir así la mortalidad. Como verán, esto es prevención primaria, prevención ya según terciaria, ¿no? Evitar las complicaciones o secuelas de la enfermedad, ¿no? Mientras que estamos manejando la prevalencia, pues la prevalencia en realidad es la consecuencia o está en el medio, como se dan cuenta, de la incidencia y la mortalidad, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cuál es mejor la prevalencia o la incidencia alta, ninguna de las dos nos gustaría tenerlas altas. Si es que somos sinceros, una prevalencia alta nos estaría hablando de que la mortalidad de esa enfermedad ya bajó, ya disminuyó, a pesar de la incidencia. Por ejemplo, con el VIH tuvimos esta situación, ¿no? Al comienzo, en el VIH, la incidencia siempre ha sido baja del VIH, ¿ya? La prevalencia comenzó a incrementarse y después la mortalidad se incrementó y la prevalencia bajó. Y por eso mucho tiempo estuvo de algún modo desconocida la enfermedad porque tenía una mortalidad muy alta, ¿no? Después de eso, la incidencia también se incrementó y esto incrementó la prevalencia a pesar de mantener la mortalidad y fue ahí donde ya se identificó, llamó la atención, ¿no? Los primeros casos de personas, bueno, en ese momento eran personas homosexuales, ¿no? En aquellos tiempos, los primeros casos identificados, ¿no? Con neumonías atípicas, ¿no? Actualmente ya sabemos que la enfermedad afecta a cualquier tipo de orientación sexual, ¿ya? Pero en ese momento, debido a que la prevalencia incrementó, la incidencia también incrementó en este grupo muy particular de la población, es que se llegó a identificar la enfermedad, porque también la mortalidad estaba incrementando, ¿no? En ese grupo de personas, ¿no? Entonces, tuvimos la observación porque fue dramático. Antes de esa, no es que no existiese, ¿no? Sino que debido a que la incidencia era baja, la prevalencia también era baja, la mortalidad también era baja, entonces, como que pasó desapercibido, ¿no? Pero una vez de que ya llegamos al acme de la curva de la epidemia del VIH, es que ya se logró identificar finalmente los casos, ¿no? Actualmente, ¿cómo creen que se encuentra el VIH? Bueno, pues es una enfermedad que ya sabemos todos nosotros cuál es la vía de contagio, los factores de riesgo, entonces podemos controlar un poco la incidencia debido a que los sistemas de salud están muy bien manejados, ya conocen muy bien de esto. No existe lugar donde, o al menos son pocos los lugares donde tenemos la medicación, la prevalencia se mantiene alta de algún modo, ¿no? Porque hay gente que vive toda su vida con la enfermedad, o bueno, al menos con la infección, ¿no? Con la infección, sin desarrollar la enfermedad, ¿no? Y eso habla muy bien del sistema de salud, donde la mortalidad ya es bajísima y hasta casi nula, ¿no? Entonces, tenemos un escenario con el VIH que comenzó con una incidencia que se fue incrementando, la prevalencia se fue incrementando, después la mortalidad se incrementó, la prevalencia bajó, controlamos, identificamos la vía de contagio, disminuimos la incidencia, ¿no? Disminuimos la incidencia, controlamos, mejoramos nuestro sistema de salud, la prevención de la enfermedad, bueno, más que la prevención de la enfermedad, controlamos las complicaciones de la enfermedad, ¿no? Un mejor curso evolutivo de la enfermedad, la mortalidad con eso comenzó a disminuir, la gente se comenzó a especializar, bueno, los médicos, ¿no? Especializar en el manejo de las complicaciones de la enfermedad y gracias a la predicción del carga es que la mortalidad disminuyó por completo, ¿no?
ya actualmente la mortalidad es muy bajita, ¿no? Y por todo esto, aun cuando la incidencia sea baja, de forma crónica, vamos a tener una prevalencia más o menos alta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre incidencia, prevalencia, mortalidad? ¿Nadie? ¿Sí, algo? Doctor, este diagrama es válido para enfermedades con una larga data ya o únicamente con enfermedades que son, por ejemplo, recientes, de un brote reciente. No, pero estoy hablando del VIH, ¿no? El VIH ya es de larga data, ¿no? O sea, ya sabemos que la mortalidad actual por el VIH en una situación que está tomando tarda, tiene baja mortalidad. Pero es lo mismo para la diabetes, hipertensión u otras enfermedades, ¿no? En realidad cualquier enfermedad, ¿no? Solo que aplica para entenderlo mejor cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería la incidencia de hipertensión, ¿no? Si bien existe una incidencia de hipertensos, o sea, casos nuevos de hipertensos por año, cada año, no es lo mismo entenderlo, o al menos no es tan fácil comprenderlo, si es que con una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Pero sí, hay una incidencia de hipertensos, la incidencia de hipertensos no es muy alta, en realidad la prevalencia sí es más o menos de un 25 o 30%. La mortalidad debido a la hipertensión, o al menos debido a causas directas, durante buen tiempo con hipertensión, como 50 años, ¿no? Con hipertensión, ¿no? O sea, es sin problemas, ¿no? Si es que estás bien controlado, ¿ya? Lamentablemente siempre vamos a tener una incidencia dispuestos muchos de nosotros a la hemorragia más alta. Entonces, la mortalidad disminuye la enfermedad. Ahora, si es que campañas, ¿no? Para disminuir el consumo de sal, hacer ejercicio y todo esto, vamos a tener una incidencia que también va a ir disminuyendo, ¿no? Una incidencia bajita, ¿no? Pero como no somos así, somos peruanos y vamos a tener ahí una incidencia más alta. No sé por qué se cortó mi llamada. Bueno, en realidad,
parte de lo que les he comentado, solo una parte muy pequeña. ¿Listo? O sea, lo que les he comentado es parte de lo que necesitamos para comprender este artículo, ¿ya? Solamente una parte, ¿no? Pero aquí hay muchos elementos, ¿no? Que todavía ya no nos da el tiempo. Es que cancelar 2 clases sí tiene una implicancia seria en su formación. Espero que no me vuelvan a cancelar 2 clases y menos 2 clases seguidas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, estoy hablando de prevalencias crudas y prevalencias ajustadas, ¿ya? Y al margen de que sean prevalencias, también tenemos razones de prevalencias crudas y ajustadas, ¿no? ¿Qué significa una y la otra, no? Crudo es cuando se analiza la variable en función del resultado, ¿no? Pero solamente una variable y el resultado. Y ajustado es cuando analizamos múltiples variables en función del resultado. Pero estamos hablando de múltiples variables. Recuerden del concepto de variables confusoras, ¿no? Nosotros tenemos variables confusas, o sea, variables que van a distorsionar nuestro resultado y vamos a creer nosotros que son culpables cuando en realidad son otras de las variables las que realmente tenían la significancia, ¿no? Por eso se llaman confusoras, porque nos confunden, ¿no? No saben, se comportan de una manera atípica y van a ir distorsionando nuestro resultado. Cuando hacemos un análisis crudo, podemos decir que, por ejemplo, acá, ¿no? El género femenino y masculino. Hay una diferencia en géneros, ya, pero ese es el resultado crudo. En todo estudio de observacional, tenemos que hacer un análisis ajustado. Cuando hacemos el análisis ajustado, deja de ser significativo. Vean, acá toca la unidad, ¿no? Deja de ser significativo. ¿Y eso por qué me importa? Porque al dejar de ser significativo, o sea, al tener este resultado, mientras que en el análisis crudo era significativo, en el análisis ajustado ya no lo es, ¿no? No es significativo. ¿Por qué me importa esto? Porque cuando ajustamos por estas variables, desaparecen las variables confusoras. Si es que se mantuviese significativo, como acá arriba, por ejemplo, significa que realmente siempre era una variable asociada. Pero si desaparece su significancia, significa, o sea, que era significativo en el crudo, pero ya no lo es en el ajustado, significa que era una variable confusora. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, también era significativa, no toca la unidad, y acá desaparece su significancia, toca la unidad. ¿Qué significa? Que esta es una variable confusora, ¿no? ¿Cuál es esta variable, por cierto? Nivel instructivo menor de 7 años, ¿no? Entonces, era una potencial variable confusora que se demostró cuando hicimos el análisis ajustado, ¿no? Y así, nosotros podemos tener en el análisis crudo todas estas variables significativas y después desaparece su significancia porque hicimos un análisis ajustado, ¿no? Entonces, esto es interesante de los estudios observacionales. No hay que creerle a los resultados crudos, tenemos que creerle a los resultados ajustados, porque estamos eliminando las variables confusoras. El artículo abunda de muchos otros temas más, ¿no? Como la parte geográfica, la parte de las enfermedades crónicas, la propagación de la enfermedad. Esto fue lo que nos exigieron un poco la revista, que calculásemos, ¿no? La distribución de la enfermedad por cada una de las regiones, ¿no? Provincias de Cusco, ¿no? Sentamos en la región Cusco y nos pedían de cada una de las provincias según la distribución geográfica. La verdad es que esto de acá está feísimo, ya no me gustó en lo absoluto. Yo no lo hice, pidieron que lo haga otro, pero bueno, tuvimos que aceptarlo porque fue una pedida, una solicitud de la revista, y bueno, la revista como era epidemiología global, ¿no? Una revista altamente ponderada en el grupo de epidemiología, dijimos, bueno, vamos a ponerlo porque ellos nos lo están pidiendo, ¿no? Pero
Sinceramente, esta gráfica, esta al menos está más o menos hecha, ¿ya? Pero esta otra sí es mala, ¿ya? Mala en muchos sentidos, ¿no? Nosotros cuando calculamos una muestra, la calculamos para una población. ¿Y qué sucedió? Que nosotros habíamos calculado un tamaño de muestra para cada una de las poblaciones, ¿ya? Para cada una de las poblaciones. Pero no la calculamos para cada uno de los distritos. A eso le llamamos nivel de inferencia, ¿no? Qué tan extrapolable es nuestro resultado según la muestra que hemos calculado. Nosotros podemos sacar resultados para la muestra calculada, pero si yo no calculo una muestra para este distrito, no puedo obtener resultados específicos para ese distrito. Lo conversaremos en otro momento, pero solo puedo sacar conclusiones para aquello en lo que yo muestré, ¿no? Por ejemplo, yo muestré para la convención 200 o 300 personas, entonces puedo sacar conclusiones para esta población. Yo no saqué una muestra o un tamaño de muestra para un distrito dentro de la convención. Aleatoriamente fueron seleccionadas personas dentro de este distrito, pero no significa que haya sido representativo de este distrito. Es representativo para toda la provincia, no representativo para cada uno de los distritos. Esa es una parte interesante, ¿no? Para discutirlo en otro momento. Bueno, chicos, ya se acabó con todo lo que hemos ido conversando. Va a venir el examen el día miércoles. Espero que se preparen. Y la delegada le estaré enviando la... No, nada, ¿no? Ya está subido en el aula. Sí, ya está subido en el aula virtual las clases que vendrían. Creo que la delegada quizá le mande un repaso, o sea, unas diapositivas de repaso para el examen. Pero eso sería todo y ya nos veríamos el día miércoles para el examen. El próximo sábado es el sustitutorio y ya con eso yo entrego notas el siguiente miércoles, ¿no? El siguiente miércoles no tendríamos sesión porque sería, sí intentaré tener sesión, ya, para que ya después ustedes me cancelan. Y ya, lo veríamos hasta el siguiente miércoles, ¿ok? Listo, nos vemos para el examen. Estudien para el miércoles. Buenas noches. Miércoles, doctor.